a todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda mesa de las jornadas que hoy organizamos aquí en Históricas en torno a 1519, reescrituras del pasado. Seguramente en esta mesa recuperaremos algo de lo que ya se estuvo discutiendo en la mesa de la mañana, aunque la propuesta en este caso es centrarnos en un tema particular, ¿no? Que es en el problema de la conmemoración. Este asunto ya fue muy discutido hace unos años, recordaremos todos en el 2010, ¿no? Con todo el asunto del bicentenario de la independencia y del centenario de la revolución. Este año se abre un ciclo, el de 1519-1521, que remite a otro de los grandes hitos, ¿no? De nuestra historia, aunque sin duda se trata de un proceso de naturaleza muy distinta con respecto a los de hace algunos años, ¿no? En primer lugar, es algo mucho más polémico, ¿no? Es además un proceso que probablemente toca unas fibras más sensibles de lo que pudo haber tocado cualquier asunto relativo a la independencia o a la revolución, ¿no? No sé si alguien, o si no, no recuerdo que se haya hecho alguna discusión profunda sobre si se debería o no conmemorar o celebrar los 200 años de la independencia de México, ¿no? En cambio, ahora ya lo estamos viendo y lo seguiremos viendo en los siguientes años, pues el tema de la llamada conquista, sin duda, uno de los primeros debates es si debe o no celebrarse, si debe o no conmemorarse, ¿no? Y en este sentido, quizá el antecedente más importante con respecto a lo que ahora comenzaremos a discutir no es el de los bicentenarios, sino el de 1992, ¿no? Y recordaremos las movilizaciones intensas que denunciaban la frase célebre de nada que celebrar. ¿Qué sentido tiene entonces conmemorar los 500 años de la conquista o de la irrupción española en Mesoamérica? ¿Qué debemos esperar, digamos, idealmente que pueda o que deba derivarse de estas reuniones o de estas conmemoraciones? ¿Cómo hacer productiva una discusión, ¿no? Que se va a presentar y que ya se está presentando desde ya en muy diversos foros, ¿no? Tanto historiográficamente, es decir, hacia dónde es que debemos de llevar las investigaciones sobre estos procesos, ¿no? Debemos o no, como lo discutíamos en la mañana, cambiar radicalmente nuestra lectura de estos acontecimientos. Incluso estamos en un momento en que debe ser discutido el nombre mismo que le ponemos, pero también, sin duda, políticamente, ¿no? Es decir, negar que, como ayer dijo López Obrador, el proceso de la conquista es un fenómeno que tiene unas heridas abiertas, digamos, obviamente usando una metáfora, quizá es más un deseo de algunos historiadores que quieren mantener, digamos, un poco el monopolio de las discusiones historiográficas, ¿no? Es decir, bueno, pues ya lo estamos viendo y ya lo vimos ayer con las redes sociales, cómo esto provocó una movilización profunda que inundó no solo en México, sino en España y probablemente en otras partes de América Latina, los debates públicos de estos días, ¿no? Y creo que hay que estar prevenidos de que esto va a seguir sucediendo, digamos, de aquí por lo menos a 1521, ¿no? Debates nacionales, digamos, internos a México, perdón, el 2021. No, sí. Pero también debates internacionales, ¿no? Es decir, entonces, insisto, ¿cómo hacer productiva la discusión a partir, digamos, de lo que ahora estamos casi que inaugurando, de las llamadas conmemoraciones? ¿Cómo nos pueden ayudar entonces a enriquecer estos como discursos, ¿no? A quizá desestabilizar esas lecturas racistas o eurocentristas de las que se hablaba en la mañana, pero también otras nacionalistas que imperan en muchas de las interpretaciones, ¿no? Entonces, para ello, digamos, tenemos en esta mesa a tres queridos colegas e investigadores que han trabajado temas relacionados a la historiografía en México, ¿no? Han trabajado también asuntos relativos a la historia de la Nueva España, pero que sobre todo vienen ahora como
representantes, por decirlo de alguna forma, de distintas comisiones o grupos que están en este momento organizando eventos relacionados a la conmemoración de 1519 y en general, bueno, del proceso que este año abre, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que acordamos para la dinámica de esta mesa es que primero cada uno de ellos nos presente una descripción, digamos, de qué es o de los proyectos que están organizando sobre estos temas, para después abrir una segunda ronda con la mesa, en la cual pues podamos abordar algunas de estas preguntas que planteo en términos generales, sobre todo en términos del sentido que tiene y de lo que estamos esperando a la hora de estar organizando estos eventos, ¿no? Entonces, le voy a dar la palabra al doctor Miguel Soto, quien es doctor por la Universidad de Texas y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Como muchos de ustedes lo saben, en su carrera de docencia e investigación ha trabajado temas relacionados con la historia política, ¿no?, particularmente del siglo XIX, con la historiografía y con la historia diplomática. Muchas gracias. Gracias, Francisco, y muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. Para ser muy específico en dónde estamos nosotros y qué es lo que estamos tratando de hacer, voy a permitir leer uno de los textos que hemos elaborado de justificación de nuestro proyecto. ¿Quiénes integramos nuestro proyecto? Inicialmente inició con el doctor Miguel Pastrana, de Históricas, ya adscrito actualmente a la Facultad de Filosofía y Letras, pero en fin, sus múltiples ocupaciones pues le han alejado un poco de nuestro grupo. Y quienes ahora han recuperado y con quienes estamos trabajando son con la doctora Carmen León del Centro de Estudios Mayas de Filológicas, que hace unas semanas realizaron las terceras jornadas de la llegada de los españoles a estas tierras. O sea, ellos empezaron efectivamente desde 17. A mí personalmente me cayó el 20 en el verano de 17, que había que hacer algo para 21, para los 500 años. Aurora Díaz Canedo, del Centro de Estudios Literarios de Filológicas, Carmen de Luna, de la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Conover, también de Mayas, Noemí Cruz, de la Facultad de Filosofía y Letras, Tomás Pérez, del Centro de Estudios Mayas, Carmen Martínez, de la Universidad de Valladolid, en España, Jorge Cañizares, de la Universidad de Texas, en Austin, Mariana Rodríguez, la maestra Mariana Rodríguez, de la Facultad, en el programa de doctorado actualmente, y un servidor. ¿Por qué yo estoy haciendo algo de la conquista si me he dedicado al siglo XIX? Bueno, llevo 30 años dando curso de historiografía de México, y sí, le he dedicado algún tiempo a las fuentes, nunca especialmente a estudiar específicamente o el siglo XVI o la conquista, pero sí he adquirido conciencia de la importancia de las cosas, y en los últimos años he trabajado la administración de los bienes de los descendientes de Cortés, los duques de Terranova y Monteleone, por Lucas Alamán. Al peinar el ramo Hospital de Jesús en el Archivo General de la Nación, sí surgen cosas efectivamente de la conquista. En 2 meses voy a presentar un trabajo sobre el escudo de armas de Cortés. Al ver el texto de la fundación del Marquesado del Valle, del mayorazgo del Marquesado del Valle, él dice cómo quería que fuera su escudo de armas. Quedé tan impresionado, ya, es un aviso, es un anuncio para los que quieran ver. Es impresionante el escudo de armas de Cortés, son 7 indios encadenados. O sea, sí fue el conquistador, no hay duda que fue el conquistador. Entonces, perdón, sí, ahora ya me siento mucho más tranquilo y seguro de poder coordinar a especialistas que han trabajado las cosas. A mí lo que me interesa es que sí, en los 500 años recupere una conciencia lo más críticamente posible, académica y de diálogo y entendimiento sobre lo que esto significó. A partir de eso voy a leer el texto que hemos elaborado y diré 2 cosas para esta primera ronda y después volver a otras cuestiones más. Nuestro proyecto se llama Tenochtitlan 1521, Hechos, Ideas e Interpretaciones 500 años después. El México actual, definido como pluriétnico y pluricultural, es el resultado de un proceso de larga duración que empezó con encuentros de distinto signo, pacíficos unos y bélicos otros, entre representantes de la cultura castellana
y distintos pueblos mesoamericanos. Entre estos, el que consideramos más trascendente es el de la conquista de México, Tenochtitlan, por una hueste organizada en Cuba y comandada por Hernán Cortés, pero reforzada por grandes contingentes de guerreros aliados indígenas, porque detonó no solo la ocupación de vastos territorios habitados por pueblos de distintas lenguas y organizaciones políticas diversas, sino también porque fue el principio de la instauración de un régimen colonial, que a pesar de implantar instituciones foráneas, mantuvo vivas numerosas manifestaciones sociales y culturales nativas, además de propiciar el surgimiento de creaciones y recreaciones de distinto carácter. Un hecho que desde el momento en que ocurrió ha sido motivo de juicios variados y contradictorios que, a pesar del tiempo transcurrido, siguen pesando en forma negativa sobre el imaginario de los mexicanos, que se nutre todavía en la historia nacionalista surgida en el siglo XIX. Como en agosto de 2021 se cumplirán 500 años de tal acontecimiento, un grupo de académicos nos hemos propuesto repensar la conquista y reflexionar sobre sus causas y consecuencias, en virtud de que las interpretaciones sobre las mismas han impedido establecer una visión histórica clara y, por lo tanto, útil y necesaria para cimentar la conciencia histórica, es decir, la relación con nuestro pasado y su significado en un mundo globalizado. Esta propuesta parte de considerar a la conquista como el choque de dos pueblos, el castellano y el mexica, provenientes de culturas distintas, pero forjados ambos en una tradición guerrera, relacionada con su visión trascendente de la historia, que los asemeja, enfrentados al entrecruzarse sus procesos de expansión, debido al desarrollo marítimo y comercial europeo que llevó al conocimiento geográfico integral del mundo. En lo que respecta a los pueblos mesoamericanos, las décadas previas a la llegada de los europeos habían presenciado un creciente predominio mexica. Los mexica, herederos de las culturas milenarias que les precedieron, eran una cultura agrícola, aunque con un creciente interés por el comercio y la guerra. Devoto de deidades como Tlaloc y Quetzalcóatl, el nuevo grupo guerrero privilegió el culto por su divinidad tutelar, Huitzilopochtli, quien les demandaba continuos sacrificios y ofrendas. Al igual que sus antecesores, desarrolló una cultura compleja que abarcó una gama de actividades muy diversas a través de los Xaltépetl o pueblos. Así, con una desarrollada ingeniería hidráulica, un sistema astronómico avanzado, a la par de una sociedad altamente estructurada, los mexica se convirtieron en los guardianes del quinto sol, lo cual implicaba una creciente demanda de tributos y prisioneros para sacrificar de los señoríos sometidos o enemigos. Todo ello les creó un sinnúmero de contrarios que esperaban la primera oportunidad para liberarse. Por otro lado, una creencia común a los distintos grupos mesoamericanos era el inevitable retorno del emblemático Quetzalcóatl para recuperar su antiguo dominio. Además, una serie de acontecimientos parecieron confirmar los presagios de la debacle inminente. La combinación de todos estos factores fue fatalmente catastrófica para los mexicas y definitiva para la transformación de la vida de los pueblos indígenas. Por su parte, justo al momento de iniciar la exploración colombina, Castilla culminó el proceso de expansión sobre el dominio musulmán al ocupar Granada. La integración de los reinos de Castilla y Aragón, tras el matrimonio de Fernando e Isabel, los reyes católicos, liberó una energía expansiva en el Mediterráneo, el Atlántico y en el Nuevo Mundo. Así, además de consolidar su influencia en Europa, en unas décadas la mayor parte del continente americano quedó incorporado a la corona de Castilla. Después de un proceso rápido de asentamiento y colonización en las Antillas, los españoles iniciaron la exploración de la tierra firme en el istmo caribeño y luego en la costa de lo que sería Nueva España en 1517. Tras recibir noticias sobre la existencia de ciudades y riquezas en esta tierra, muchos colonos de Cuba, encabezados por Cortés, se dispusieron a la aventura y a participar en la promesa de honra, gloria y fortuna. Al mismo tiempo que en las costas de
Chalchicueyecan, los hombres de Hernán Cortés fundaban el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. En Castilla, el rey Carlos, nieto de los reyes católicos, suprimía el carácter popular de esa representación política tras la rebelión de los comuneros. Carlos, nieto también del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le sucedió en el trono, lo cual implicó una concentración de recursos y poder político que pronto anunció las guerras con los que otros estados europeos trataron de revertirla. A la experiencia militar adquirida en las campañas en Italia, los españoles tuvieron que innovar y adaptar tácticas y estrategias militares para enfrentar los nuevos desafíos, aliados con los pueblos enemigos de los mexicas. El encuentro de la civilización mesoamericana agudizó las dudas de los reyes sobre el derecho a las nuevas tierras, la justicia de las guerras y la relación con los nuevos súbditos y su responsabilidad de cristianizarlos. Sin duda, en el proceso de conquista y colonización, hubo una conjunción de codicia entre los conquistadores y un fervor de renovación religiosa, ilustrada por frailes como Bartolomé de las Casas, Toribio de Benavente Motolinia, Bernardino de Sahagún y Jerónimo de Mendieta. De acuerdo a las circunstancias y sus intereses, la corona impulsó a unos y a otros de diversas maneras. Así, tras la conquista militar, inició un complejo proceso de evangelización, cuyo resultado a largo plazo fue el surgimiento de nuevas sociedades católicas e hispanohablantes, con fuertes dosis de elementos culturales de la antigüedad indígena. Este proyecto, ilustrará aspectos fundamentales de los vínculos que se desarrollaron entre estas sociedades y sus múltiples manifestaciones que perduran aún hasta nuestros días. Bueno, ese es el planteamiento general. Retomaría una cuestión de lo que se discutía hace un rato, si hubo conquista y si hubo mestizaje. Sí hubo una conquista e implicó múltiples formas de penetración, y yo lo que diría del mestizaje es que circunscribirlo a una cuestión étnica es reducirlo sustancialmente. Hubo un mestizaje fundamentalmente cultural. A mí de las cosas que más me interesan ahora, que me estoy acercando a estos, es el origen del guadalupanismo. Para entender el guadalupanismo hay que ir a Cáceres, a la provincia de Cáceres en España, donde está el monasterio de Guadalupe. Ahí surgió el guadalupanismo. Casi todos los conquistadores, casi todas las gentes que vinieron eran fervientes advocadores de la imagen de Guadalupe. Entonces eso no fue una casualidad. Y la forma en que surgió el guadalupanismo en México es una forma de ilustrar las pugnas dentro de la propia Iglesia Católica Española, porque no eran ni un cuerpo homogéneo, ni mucho menos, nunca lo fueron. Así como Cortés está peleando contra Velázquez y lo demás, esa es la historia del Imperio Español, la historia de las múltiples pugnas que hay en todos los niveles, y cómo eso afectó y tuvo un impacto en la nueva realidad americana. Bueno, ahí lo dejaría por ahora. Después. Muchas gracias, doctor Soto, por la presentación de este proyecto, que, como vemos, empiezan a abrirse ahí unas vetas de discusión, ¿no? Cuando menos en este caso historiográficas, que sin duda podremos retomar más adelante. Le doy la palabra ahora a la doctora Aurora Díez Canedo, quien es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigadora del Instituto de Filológicas de dicha universidad. Las líneas de investigación que ha desarrollado a lo largo de su carrera son el rescate de textos literarios e historiográficos y el análisis historiográfico y del exilio español. La doctora Díez Canedo, además de participar en el proyecto que nos presentó ahora el doctor Soto, está organizando otra serie, digamos, de actividades académicas en filológicas, de la cual nos platicará ahora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, por la presentación. Estoy aquí por Miguel, por Iván, y me da gusto ver que
haya tanta gente interesada en estos temas. Bueno, a mí me encargó el director de nuestro instituto, el director Mario Humberto Ruz, coordinar un evento que va a tener lugar a principios de mayo, del 6 al 9 de mayo, en combinación con la Dirección de Estudios Históricos del INA, y va a ser un coloquio de 4 días titulado a los 500 años del desembarco de Hernán Cortés, 1519-2019. Déjenme decirles que originalmente este coloquio llevaba el título de la frase que usó Cortés en su estandarte cuando desembarca en la España, que era in hoc signo vinces, pero esto levantó muchas protestas. Parecía, bueno, un poco respondiendo también un poco a lo que decía Fernando Granados hace un momento, que él se ruboriza de que en Veracruz estén festejando la fundación de Veracruz. Bueno, pues aquí también la gente piensa que un evento conmemorativo es festejar que vino Cortés y nos dio en la torre, ¿verdad? Entonces, bueno, hubo que cambiar ese título. Yo, después de una conversación bastante larga con la doctora Ascensión Hernández Triviño, que va a estar en una conferencia magistral con un título que me pareció pues muy interesante, que es la figura de Hernán Cortés y la geopolítica del Renacimiento. Bueno, después de una plática con ella pues bastante larga, ella me dijo, bueno, pues con ese título van a tener muchos problemas, yo te lo digo por experiencia, y bueno, se cambió a este título pues más neutro, que sigue teniendo el problema de que pues son los 500 años del desembarco, ¿verdad? Porque la gente pues no le gusta la palabra conquista, en fin. Pero bueno, se trata de una propuesta, un coloquio que reúne ponencias de los diferentes investigadores de los distintos centros que hay en filológicas, que tenemos el Centro de Estudios Clásicos, por ejemplo, hay varias ponencias de investigadores de estudios clásicos relacionadas con el latín de la época de la conquista, con las fuentes de la antigüedad clásica que se ha pensado que leyó Cortés, en fin, bueno, Cortés como lector de Julio César, por ejemplo, ¿verdad? También hay ponencias interesantes sobre las estructuras del discurso de las cartas de relación de gente del Centro de Lingüística Hispánica. Tenemos, bueno, participación de la gente de Mayas, que ahora, bueno, pues haciendo un poco un paréntesis dentro de este coloquio del que estoy yo coordinando, pues tenemos un poco el gusto de haber culminado esta iniciativa que tuvo la doctora Carmen León de desde 1517 dedicar en las fechas pues también muy específicas, esta palabra que ya estamos usando en esta mesa, del desembarco de las expediciones que salen de Cuba antes de la de Cortés, ¿verdad? La de Hernández de Córdoba, hicimos una jornada que estuvo muy interesante, otra de Juan de Grijalva y ahora recientemente la de Cortés. Entonces, como que sí ha habido esta preocupación por dar un poco un contexto más amplio de lo que pues suele prestarse a pues muchas veces desacuerdos entre los investigadores por el carácter de estas conmemoraciones, ¿no? Que a veces pues hay gente que le parece que pues no se debe de conmemorar nada, ¿no? Nosotros pensamos, bueno, también de parte del INA hay propuestas muy interesantes en este coloquio de mayo, por ejemplo, relacionadas con antropólogos que han hecho excavaciones en Tlaxcala y que han hecho descubrimientos interesantes. Hay también la participación de dos investigadores de la ENES de Morelia, que están haciendo un documental sobre la ruta de Cortés. Tenemos, bueno, como invitada, nuestra invitada estrella es la doctora María del Carmen Martínez de la Universidad de Valladolid, que ha investigado en los archivos de la Cancillería de Valladolid y ha encontrado documentos interesantísimos de Hernán Cortés. Ella nos va a hablar, bueno, ha estado también aquí en los coloquios de Martín.
ella, por ejemplo, nos va a hablar de las redes epistolares de Hernán Cortés. Y entonces, bueno, como que realmente la finalidad de este coloquio es aprovechar justamente la conmemoración para abrir el tema, ¿sí? Ver que el tema todavía da mucho de qué hablar desde estos distintos enfoques que no son justamente el del encuentro, el del choque, sino pues una visión como más centrada en cuestiones pues más de la cultura, del contexto histórico, no solo en América, sino en Europa también, que todavía yo creo que hay muchas cosas que se pueden aportar. También tenemos, por ejemplo, ponencias más modernas del Centro de Estudios Literarios sobre, por ejemplo, la lectura de los libros de caballerías por parte de los conquistadores, incluso una ponencia que habla sobre el tema de Hernán Cortés visto por literatos mexicanos como Carlos Fuentes, como Alfonso Reyes. Entonces, bueno, realmente como que abrir un poco el abanico de propuestas diversas pues bueno, es un poco una invitación esta mesa, yo quiero aprovecharla para invitarlos a este coloquio y pues sí, para, digamos, todo esto nos va a llevar a pues discutir y un poco también pues ver qué nuevos enfoques se están dando sobre estos estudios en otras latitudes también, ¿verdad? Yo siento que aquí en México igual estamos muy centrados en la figura de Cortés, en el acontecimiento de la conquista y pues, por ejemplo, en Argentina hay trabajos muy interesantes sobre la escritura de la historia de las cartas de relación, sobre los silencios de la conquista, es decir, investigaciones un poco que buscan dar nueva luz realmente y que creo que sí lo están consiguiendo, sobre algo que nosotros a veces nos crea un conflicto y se vuelve un problema relacionado con la identidad del México actual, y esto pues desvirtúa un poco el carácter de pues el trabajo que hace el historiador, que no es tanto, pues ya se ha dicho mucho, pero creo que siempre vale la pena repetirlo, que no es tanto de juzgar el pasado, sino de ser un poco un observador del pasado. Y yo creo que sí, también un poco retomando algo que dijo Fernando Granados, de hacer un trabajo muy cuidadoso con las fuentes. Yo creo que el trabajo de las fuentes en los historiadores es básico y que las fuentes pues son nuestra materia de trabajo y que las fuentes son buenas, o sea que hay que creerles a las fuentes, ¿no? Y realmente hay que extraer todo lo que todavía tienen que decirnos. Creo que en fin, pues bueno, que sí, que estamos en un momento de la historia en que el presente y los problemas de la memoria colectiva, de la identidad de cada país, han hecho que el trabajo del historiador un poco se desvirtúe, se confunda. El historiador tiene que estar contestando a cosas como las que se plantearon ayer un poco, ¿verdad? Y entonces pues hay que volver a lo que es pues el trabajo con las fuentes, el trabajo buscando dar las interpretaciones más pues ya hablar de la verdad pues también es un tema muy espinoso, pero dar es decir, leer con cuidado las fuentes, sacar conclusiones mesuradas, hacer historias comparadas, ir de lo general a lo particular, no descuidar la historia del Imperio Español, tampoco la historia de las fuentes a partir de las fuentes indígenas. Entonces, bueno, pues un poco es lo que creo que debemos aprovechar en esta coyuntura que nos ha tocado de festejar los 500 años del descubrimiento, del desembarco y de la conquista. Y pues, bueno, vamos por pasos, ¿verdad? Creo que estamos en 2019 y que todavía nos quedan 3 años de mucha discusión y muchas aportaciones. Y pues creo que es todo lo que tendría que decir. Muchas gracias.
Le agradecemos a la doctora Díez Canedo por la presentación de este proyecto, ¿no? Centrado en la figura de Cortés, pero visto desde distintos ángulos disciplinarios y de objetos de estudio, ¿no? Para cerrar esta primera ronda, digamos, de presentación de algunos de los proyectos que se están realizando en torno a las conmemoraciones de 1519, le doy la palabra al doctor Iván Escamilla, quien es doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras del UNAM e investigador de este instituto, ¿no? El doctor Escamilla ha trabajado a lo largo de su carrera temas de historia política y de historiografía, sobre todo novohispana, ¿no? Del siglo XVIII. Entonces, Iván, por favor. Gracias. Pues muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a los colegas participantes en la mesa por haber aceptado también estar aquí y platicarnos de los respectivos proyectos en los que están participando. Bueno, pues a mí me toca hablar de una iniciativa que surgió aquí en el instituto entre varios colegas, ¿no? Frente a la proximidad, ¿no? Ya cuando se volvía inminente la proximidad de un giro calendárico, ¿no? La rueda del calendario giró y nos colocó cerca de los 500 años, pues como bien dijo antes la doctora Díez Canedo, de las primeras expediciones que partieron de las Antillas a las costas mesoamericanas y luego ya finalmente estos años, ¿no? Donde estaremos evocando constantemente los acontecimientos de 1519 a 1521. Y efectivamente, ¿no? Frente al problema que planteaba, ¿no? Ante nosotros interesados en abordar la memoria y en trabajar sobre las fuentes, etcétera, una serie de acontecimientos que en la consideración general, en la consideración historiográfica, etcétera, pues para empezar eran muy distintos, como ya se dijo aquí, de la evocación de la independencia o la evocación de la revolución, ¿no? Las resonancias de 1519 son muy distintas, son mucho más amplias e incluso pues también mucho más problemáticas, hay que decirlo, ¿no? Esa complejidad que tiene ese objeto de remembranza, pues de entrada ya nos obligaba a tratar de tener una postura particular, ¿no? Tratar de buscar un enfoque que hiciera justicia a la complejidad de este problema, ¿no? A la complejidad de referirnos a esos acontecimientos, a lo que implicaba, pero también al contexto, ¿no? Y es que, si ustedes lo piensan, pues para nosotros, para la inmensa mayoría de nosotros, y estoy hablando en América Latina, pero también estoy hablando en España, naturalmente, la construcción de la idea, ¿no? De la imagen de la conquista ha sido ante todo en clave nacional, ¿no? Ha sido en clave de momento que por diversas razones se considera fundamental en la construcción de las diferentes nacionalidades en ambos lados del Atlántico, ¿no? En la construcción de una identidad y de un Estado nacionales en América Latina naturalmente, pero también en la propia España, porque es un proceso que también se dio a lo largo del siglo XIX, y esa clave nacional pues guió en buena medida siempre el relato nacional, guió las investigaciones variadísimas, abundantes, profundas, sumamente eruditas de los primeros historiadores que en el siglo XIX intentaron desde una perspectiva, llamaremos entre comillas, científica, estudiar los acontecimientos del siglo XVI, y esa perspectiva también incluso guió la creación de las instituciones dedicadas, ¿no? Incluso oficialmente al estudio del pasado, ¿no? Los institutos universitarios, los departamentos y centros universitarios que en España, que en América Latina se han dedicado a la historia de América y que se han dedicado también a evocar, ¿no? La historia, por ejemplo, de la conquista, ¿no? Un ejemplo, pues este propio instituto, el de investigaciones históricas, que en su origen se concibió, bueno, no en su origen, pero una reestructuración importante que sufre en un momento de su historia, se concibe como separado en áreas determinadas cronológicamente, ¿no? Por historia
del México prehispánico, el México colonial y la historia del México moderno y contemporáneo, ¿no? Es decir, la incardinación nacional siempre presente y guiando nuestras interpretaciones, nuestras búsquedas, nuestras publicaciones, como se podrá observar en cualquier vistazo que se eche al catálogo de publicaciones de este instituto, por ejemplo, ¿no? Donde los trabajos que tienen que ver con las temáticas que estamos discutiendo hoy en día, pues están todos casi totalmente metidos en la sección de obras de historia novohispana, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva que ha preponderado, ¿no? Incluso en momentos de conmemoración previos que tienen que ver con el de ahora, como el que ya se ha hecho referencia por el doctor Quijano, de 1992, ¿no? Donde de nuevo era la perspectiva surgida de una historiografía nacional, en este caso mexicana, la que guió grandes discusiones, como la sonada polémica entre el doctor Edmundo Gorman y el doctor Miguel León Portilla sobre encuentro, descubrimiento, conquista, en fin, ¿no? Que tuvo múltiples participantes también y que resultó ser muy interesante, ¿no? Y que valdría la pena volver de nuevo a abordar en estos años que tenemos por delante y revisarla, ¿no? A ver qué podemos leer ahora acerca de ella, ¿no? Pero en el caso nuestro, ya retomando la iniciativa surgida aquí en Históricas, una perspectiva que ha cobrado fuerza en los últimos años, sin duda, es en la historia, es lo que ahora, por ejemplo, incluso genera corrientes a las que se le da a llamar, por ejemplo, historia global, ¿no? Y otras que tienen una importancia creciente en el panorama historiográfico, en donde la superación, o algunos lo plantean así, o por lo menos la capacidad de mirar más allá de los marcos nacionales, los marcos historiográficos nacionales, nos ha permitido abordar viejos problemas con nuevas perspectivas. Y entre esos problemas naturalmente está, por ejemplo, el gran debate que se extiende actualmente acerca de los orígenes de la globalización, ¿no? Acerca, por ejemplo, de si lo ocurrido hace 500 años puede caracterizarse como el origen del primer proceso de globalización, ¿no? Un camino que nos conduce hacia el mundo caótico que tenemos actualmente, ¿no? Y en ese sentido, cuando nos planteamos organizar aquí en Históricas un congreso que reexaminara lo ocurrido en 1519, pensamos que no teníamos que limitarnos definitivamente a una sola perspectiva, sino que por el contrario había que enriquecernos con perspectivas que van creciendo desde lo local hacia lo global y viceversa, en el entendido de que todas y cada una son perspectivas válidas y cada una, ¿no?, tiene conexiones, tiene contactos con la otra, ¿no?, y enriquece nuestra forma de abordar estos problemas, ¿no? De ahí un poco también quizás que decidimos llamar a este congreso 1519 Contactos y Conexiones, es decir, sin perder el hilo conductor de lo que representa, ¿no?, para México, ¿no?, para nuestra conciencia y nuestra memoria actuales, ¿no?, como sociedad con muchas problemáticas además, ¿no?, que no pocas veces se refieren a esa época por la visión, la idea general, ¿no? No solamente perder, no perder, sin duda, no perder ese hilo conductor, sino también enriquecerlo y mirar hacia el mundo de 1519, en el sentido más literal y amplio, es decir, cómo era ese mundo en el cual ocurrieron estos acontecimientos de hace 500 años y cómo lo que ocurrió entonces aquí se conecta con una serie, ¿no?, de procesos que están teniendo lugar en el mundo en la misma época y cómo a su vez esos proyectos y esos procesos que tienen lugar en diferentes partes del planeta, en otros continentes inclusive, también inciden en el curso de los acontecimientos, ¿no? Y entonces, con esa mirada enfrente, abrimos la convocatoria para recibir propuestas. Tuvimos afortunadamente una muy buena respuesta, hay que decirlo que tuvimos, ¿cuántas? Como nos llegaron como 90 y casi 100 propuestas, fue muy difícil finalmente el proceso de selección para llegar al número que tenemos, pero lo que importa aquí no es el número de ponencias, sino la riqueza de mesas y de las temáticas, ¿no? Mesas que por un lado sin duda abordan el tema de la memoria, ¿no?, memoria indígena, historiografía, ¿no?, relatos, ¿no?, sobre la conquista,
la conquista y el nacionalismo historiográfico, pero que también hacen alusión a transformaciones a nivel incluso global que tienen lugar en esa época y que son impulsadas también por lo que ocurre aquí, ¿no? Los movimientos comerciales, el surgimiento de mediadores culturales en todas las latitudes globales, el movimiento de los objetos, ¿no? Esta discusión es si los objetos cambian o no cambian a las personas, ¿no? Las nuevas prácticas, ¿no? La aceptación de nuevas prácticas, la imposición de otras, la creación o el enriquecimiento de las formas de evocación de la memoria, ¿no? Las nuevas formas de hacer política, los debates que surgen en un mundo que se sabe de repente más grande de lo que hasta ahora había sido creído por todos sus habitantes, ¿no? Es decir, estamos buscando, ¿no? Las representaciones, ¿no? Son un aspecto importante, las transformaciones en las formas de representación del mundo, en la imagen del otro, en la idea acerca del mundo, en la representación cartográfica, ¿no? Entonces quisimos darle esa amplitud de miras al Congreso, ¿no? Creemos que las ponencias que recibimos en buena medida ayudarán a esa reflexión y nuestra esperanza es que surjan ideas y proyectos muy interesantes de ello. Yo creo que con eso podría concluir mi presentación. Gracias. Muchas gracias, Iván, por presentar, digamos, el proyecto que hemos estado, digamos, armando en los últimos meses. Bueno, como acordamos al principio, ahora daremos otra vez la palabra a una segunda ronda a los participantes de la mesa. Ahora un poco para, después de haber presentado sus proyectos específicos, presentar algunas reflexiones generales sobre el tema de la conmemoración, ¿no? Quizá no vamos a discutir aquí si se debe o no celebrar, porque creo que ahí tendremos un acuerdo, pero bueno, la idea de por qué conmemorar o por qué reunirnos a discutir desde la academia, ¿no? Desde lo que hacemos nosotros en nuestro trabajo, desde nuestras distintas disciplinas, estos procesos, ¿no? Con qué sentido, qué esperamos, qué no esperamos también, tanto historiográficamente como en el ámbito más político, que digamos siempre van de la mano, pero en procesos como el de la conquista de México el vínculo es, digamos, imposible de separar, ¿no? Entonces, si les parece bien, les doy la palabra, hasta 10 minutos a cada uno para tener tiempo después de abrir la mesa a las preguntas del público. Respetamos el mismo orden, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Seguramente vivimos un mundo muy convulsionado, de cambios vertiginosos muy acelerados. Entonces, de entrada, el sentido de las conmemoraciones, de tener un momento la actividad para repensar las cosas, parece como indispensable, es una brújula indispensable para ubicarnos en dónde estamos y hacia dónde vamos. Si pensamos en otro nivel las cosas, de los gobiernos que estamos padeciendo en todas partes del mundo, es indispensable. O sea, ¿qué vamos a dejar? Que ellos se ocupen de darnos razón de lo que significó, lo que significa para ellos lo que pasó. Pienso mucho en un concepto de José Antonio Maravall que dice, la historia es una toma de conciencia en un momento dado. Eso es, quiénes somos y a dónde estamos, de dónde venimos, qué sentido tiene lo que pensamos y lo que nos proponemos. Un proceso tan complejo como representa el encuentro de estos dos mundos, de estas formas de vida, y finalmente el reencuentro del mundo global, como se empezó a concebir la cultura occidental entonces, y lo que dio pie al que de Nueva España salieran las expediciones para colonizar Filipinas, y que la presencia de la Nueva España y después México, la plata mexicana siguiera siendo importantísima en los mercados de Asia hasta el fines del siglo XIX y principios del XX, sí se ameritan una reflexión y un ubicarnos en dónde estamos. Entonces, lo que veo en los planteamientos de los compañeros, obviamente, como suele ocurrir, hay muchas mayores coincidencias que las diferencias, porque los trabajos académicos están orientados en ese sentido. Hace rato se discutía mucho qué tanto determinan las fuentes, si hay voces que no se escuchan suficientemente. Nosotros trabajamos con fuentes y las fuentes son las mismas. De repente se encuentran ciertos
fondos, ciertas vertientes no muy conocidas, pero no cambian sustancialmente las tendencias generales de orientación, lo cual no quiere decir que no puedan ser repensadas y replanteadas desde diferentes perspectivas. En eso es en lo que estamos, evidentemente. Pero sí, después de pasarse años en los archivos, aprende uno a ser muy modesto. Lo que se puede mostrar y renovar no tiene sus límites, ¿verdad? Entonces, sí, estoy convencido de la necesidad, la conveniencia, la pertinencia de hacer esto. Hay que hacerlo, es un ejercicio académico y tenemos una gran responsabilidad social a la que tenemos que corresponder. Más allá de los coloquios que vamos a participar, ya estamos participando en varios, de las publicaciones que saldrán de esto, a mí la preocupación central, y lo he dicho en mi curso de historiografía hace muchos años, aquí hay dos de mis exalumnos de hace algunos años, es hacer un documental de difusión masiva, que la gente sepa cómo fue la conquista, quiénes eran los mexicas, qué era Mesoamérica. Uno le pregunta a la gente, ¿y de dónde venimos? ¿Quién nos conquistó en los Estados Unidos? Y cosas así, o sea, no puede ser. Es muy ilustrativo de las culturas que tenemos actualmente en el mundo. Si no lo dice Internet, entonces no es cierto, perdón. Si ese es un momento para llamar a una conciencia colectiva muy fuerte. Y los académicos tenemos un reto decisivo de abordar los medios masivos de comunicación para dar a conocer lo que estamos haciendo. Yo creo en eso, participé y no me avergüenzo de ello en la exposición del Palacio Nacional con motivo del Bicentenario. Cuando me invitaron, yo dije, bueno, va a ser una cosa oficial, les voy a decir que no y no pasa nada. Yo no conocía a los museógrafos que me invitaron, son gente de primer nivel con los que trabajé 2 años y medio de manera intensiva, cada semana nos veíamos. Cuando me dijeron, el proyecto empieza ahora en junio de 2008 y termina en septiembre de 2010. ¿Quiere colaborar con nosotros? Claro, esas son las oportunidades que uno está esperando alguna vez. Entonces, sí que no es la visión ideal y lo que uno quisiera, sí, pero eso no existe. Lo que existen son condiciones reales y concretas. Les puedo decir esto, el año y medio que tengo yo involucrado en esto es como no hay recursos para hacerlo. La que me dio la pauta fue Carmen Martínez de España. Mira, Miguel, no va a haber recursos ni en tu país ni en el mío. Vamos a hacerlo con lo que tengamos. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo vamos a hacer. No sé si va a salir el documental que yo quisiera, como Kern Burns, y cuántos premios vaya a ganar. No me interesa eso. Lo que me interesa es que la gente conozca y sepa de lo que se trató. Porque es un hecho decisivo, importantísimo. Lo discutimos en mi seminario, aquí está el doctor Jaime Olveda, me comentaba su proyecto del Bicentenario, salió en mi seminario del 19, que era más importante si la consumación de la independencia o la conquista. Perdón, sin la conquista no hay consumación de nada, o sea, para empezar, así. Y digo, no estoy diciendo que ese sea el nivel de discusión, no, lo que estoy retratando es la trascendencia y la importancia de lo que significó la llegada de los españoles aquí. En los niveles que quieran, de idioma, religión, religiosidad, prácticas sociales. Yo no estoy diciendo que nada más somos españoles, no es así. Estaban sorprendidísimos los españoles en el verano que andaba yo en España diciendo, vengo rastreando a Hernán Cortés, quiero saber quién era Hernán Cortés, un mexicano de veras interesado en eso. Perdón, es muy revelador de cómo han sido los tiempos, ¿no? Tenemos que hacerlo, estoy convencido de eso. Lo dejaría ahí. Gracias, Miguel. Le damos la palabra ahora a la doctora. Gracias. Bueno, pues para mí realmente creo que la responsabilidad mayor que tenemos como investigadores es la de la enseñanza. Sí, somos investigadores, pero somos también profesores y digamos, más allá de una discusión entre académicos y especialistas, como son, bueno, estos coloquios, aunque, bueno, pues afortunadamente vienen los alumnos de la facultad, creo que es importante enseñar a los alumnos a que lean las fuentes y a darles credibilidad a las fuentes, a
a tener ideas claras, y más que innovar y tener ideas que sean pues así muy apantallantes, yo creo que hay que enseñar a los alumnos a leer con cuidado a todos estos autores, a tener ideas claras, a ver, bueno, pues si se habla de mestizaje, bueno, pues ¿qué quiere decir mestizaje, verdad? ¿Cómo ha sido concebido el mestizaje en la época colonial, en el México independiente, en la historiografía del siglo XIX? ¿Por qué ha sido importante el mestizaje? ¿Qué significa? Igual pasa con el nacionalismo. Por ejemplo, en la mesa anterior intervino una persona que estaba entre el público que también hablaba como maestra de enseñanza media y dijo que a ellos les preocupaba un poco todas estas ideas del genocidio. Pues a mí sí me parecen preocupantes, es decir, hace poco salió en el periódico una declaración de un político diciendo que se festejaban 500 años del genocidio. Pues me parece que estas ideas pues no son ciertas, es decir, no aporta realmente un conocimiento interesante. Claro, sí aporta a la discusión, a crear polémica, pero no nos da una visión más profunda, que es lo que estamos buscando, de lo que fue este proceso de la conquista, ¿sí? Desde dónde arranca, digamos, una lectura más atenta, no solo a los protagonistas centrales, sino a otros actores de la historia. Bueno, también se me pasó a mencionar que el coloquio del que hablé yo antes no fue una convocatoria abierta, como veo que hicieron la gente en Históricas. Fue una convocatoria cerrada. La combinación es investigadores del Instituto de la Dirección de Estudios Históricos del INAH y el Instituto de Investigaciones Filológicas. Entonces, otra de las conferencias magistrales que tenemos es un investigador que estudia a Pedro de Alvarado, ¿verdad? Entonces, digamos como que vale la pena aprovechar estas conmemoraciones para ver un poquito más allá, como digo, de siempre estamos nosotros en la punta del iceberg, ¿verdad? Viendo lo que es más, lo que crea más conflicto, ¿verdad? Y creo que hay que aprovechar esto y después de que aprovechar todos los resultados de estos coloquios para después aprovechar para hacer publicaciones, ¿sí? Nos falta mucho en materia de publicaciones. Aprovechar los presupuestos que se generan en estas conmemoraciones para rescatar textos que están olvidados, publicar textos destinados a la docencia, con, qué sé yo, guías de lectura, se me ocurre a mí, de autores que seguimos leyendo, pero que muchas veces los leemos y tenemos vistos desde un prejuicio, ¿verdad? Todo lo que sea la historia del Imperio Español, bueno, pues para nosotros fue muy perjudicial, ¿verdad? Entonces estos autores pues los vemos como con mucha reserva. Entonces, bueno, hay que volver a aprovechar para hacer un buen plan de difusión, de divulgación de la historia a través de publicaciones accesibles a los estudiantes, útiles para la enseñanza. Y bueno, pues yo, más que el documental que tiene la idea Miguel, aunque estoy en su proyecto, hemos visto tantos documentales últimamente que eso requiere mucho presupuesto, requiere pues una preparación que nosotros no tenemos, en fin, contratar un cineastas, contratar un guionista, etcétera. Y yo pienso que nuestro ámbito le falta mucho por hacer todavía a nivel de la docencia, en la licenciatura, en la enseñanza media. Yo también he tenido experiencias en esta maestría para la maestría en docencia, para la enseñanza media superior, que la sede está en Filológicas, y esa maestría está dedicada a maestros de bachillerato y de CCHs que tienen muchísimos problemas en la enseñanza de la historia, ¿sí? Entonces necesitan material nuevo, material claro, textos, rescates de textos, que muchas veces eso es el problema inmediato al que nos enfrentamos, ¿sí? Las bibliotecas, las carencias de las bibliotecas,
la investigación solamente de investigación original, investigación de autor, más que pues, otro tipo de textos más de divulgación de los conocimientos, incluso digamos como que aterrizar los descubrimientos que nosotros hacemos o la investigación de los archivos a un plano más equitativo, más democrático con los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, pues atendiendo un poco a los cuestionamientos, ¿no? A las preguntas que ha hecho Francisco desde el inicio de esta conversación, pues yo lo que diría, ¿no? Si se me pregunta cuál es el sentido de hacer esto, ¿no? Bueno, creo que muchos de los que estamos aquí tenemos la idea, ¿no? Compartimos la convicción de que el conocimiento histórico es socialmente relevante, por alguna razón, ¿no? El cómo, el por qué, ¿no? es otro asunto, ¿verdad? Es otro cantar, ¿no? Si, más allá del dichoso y tan manido historia maestra de la vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace que este conocimiento sea valioso, sea trascendente o guíe de alguna forma, ¿no? las preocupaciones, las discusiones, ¿no? los proyectos sociales, ¿no? de todos los que aspiramos a quizás hacer de la nuestra una sociedad, una vida más justa, en fin, ¿no? Creo que aquí compartimos pues la idea de que el conocimiento histórico tiene alguna clase de utilidad en ese sentido, ¿no? No la utilidad de lo inmediato, ¿no? De lo instantáneo, que parece que hoy en día es la única definición de utilidad, de aquello que se puede aplicar de manera instantánea, ¿no? Con un toque en la pantalla de un dispositivo, ¿no? Sino la utilidad que significa alimentar una discusión de muchas voces, ¿no? Lo ocurrido ayer con la famosa declaración presidencial y las reacciones consecuentes, creo que nos apuntan en ese sentido, ¿no? A creer que efectivamente a la gente le importa la historia, ¿no? Y lo que puede servirle para explicar su presente o para pensar en su futuro. La manera en que lo hagan es otra cosa, ¿no? Los elementos que aparezcan en esa discusión son otra cosa, pero nosotros creemos, ¿no? Creo quienes estamos en este proyecto de 1519 acá en Históricas, que desde nuestra perspectiva podemos aportar, pero que a su vez, ¿no? el participar en esa discusión nos puede permitir trascender los límites de la disciplina y de las prácticas académicas, ¿no? Es decir, ustedes saben que regularmente nuestras reflexiones se quedan aquí atrapadas ¿no? en la discusión que hay en nuestros encuentros académicos, en nuestras publicaciones cuyos lenguajes y temáticas y objetivos son arcanos para la mayor parte del público, ¿no? Es decir, son resultados de la vida académica y de las estructuras académicas, que bueno, es otro problema que no vamos a discutir en este momento, ¿no? El hecho es que el tema de 1519 quizás tenga el enorme valor, ¿no? en este preciso instante de ayudarnos a trascender esas limitaciones, al conectarnos, me permito usar otra vez el término de la conexión, con una preocupación y con un problema que a muchos les parece relevante, nos puede dar a nosotros la oportunidad de aportar algo que pueda ser importante para otros, que lo que surja de nuestras discusiones no se quede en esta ocasión aquí, sino que se convierta en un elemento y una voz más, ¿no? de una polifonía de debates que pueden seguir ocurriendo a lo largo de este año y de los 2 años siguientes, ¿no? Creo que respondiendo también un poco a una provocación de hace rato de Francisco, no debemos ejercer el monopolio, no debemos de aspirar a ejercer el monopolio, insisto en que debemos de más bien participar en una polifonía, ¿no? Y poner en valor el aporte específico que tenemos a la discusión, pero también escuchar y entender el valor de las preocupaciones y de los puntos de vista que otros van a expresar en este momento, y no quedarnos con una sola voz. Ahí sí creo que no podemos, y en eso estoy de acuerdo con el doctor Soto, ¿no? No podemos limitarnos a una definición dictada desde arriba, ¿no? Desde acuerdo con un proyecto, una posición políticas específicas, ¿no?
porque pues si justamente lo que lamentamos ahí sí creo que de manera unánime de lo que ocurrió hace 500 años fue la imposición, ¿no?, forzada de puntos de vista o de creencias, pues creo que tampoco podemos, es muy mala conmemoración si hacemos lo mismo el día de hoy, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que es necesaria, ¿no?, aprovechar la perspectiva la oportunidad de los 500 años de 1519 para convertirnos en parte de una discusión y para animar esa discusión, ¿no?, que la historia tenga un valor público, ¿no?, que constantemente, ¿no?, se enriquezca y se actualice y que a su vez actualice y enriquezca las discusiones que haya, ¿no? Yo un poco partiría de esa perspectiva. Perfecto, muchas gracias, Iván. Bueno, pues algunos puntos, ¿no? Desde la mesa de la mañana ahora han salido, la importancia de revisar las fuentes, ¿no? De buscar también fuentes nuevas, de dar lugar a otros actores que han quedado marginados de estas historias, incluso de repensar algunos conceptos clave que guían en gran parte las narrativas. Pero bueno, algo que sin duda fue transversal en estas 3 intervenciones es la importancia de la difusión, ¿no?, en el sentido amplio, el participar en los debates públicos de una manera mucho más horizontal. En ese sentido creo que es importante también destacar otro proyecto del instituto que coordina Federico Navarrete, ¿no?, el de Noticonquista, que también, digamos, se suma a estos esfuerzos institucionales y que justamente tiene como su principal objetivo intervenir en Twitter, en redes sociales, en Internet, sobre estas discusiones. Pero bueno, abro ahora la mesa a las preguntas o comentarios del público. Propongo hacerlo como en la mañana, juntar a lo mejor 2 o 3 intervenciones y luego darle la palabra a los colegas.